Sobre radares. Muy bienvenido, muchas gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Bría, como decían, vengo de INVAP. También soy profesor universitario en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo les dije que era profesor universitario, entonces estoy acostumbrado, digamos, a empezar por las ecuaciones, por los principios, y por eso acá el acrónimo radar, que es detección por ondas de radio y medida de la posición del blanco. De esa manera podemos ver el funcionamiento básico de un radar, mientras vemos una foto de un radar primario para uso en defensa. Ahí no se ve mucho el tamaño del hombrecito, pero digamos, esta antena es de unas dimensiones de 10 metros por 10 metros. Eso permite que esa antena, que es un arreglo de antenas en realidad, tengo un diagrama de irradiación muy focalizado, ¿sí? El diagrama de irradiación, para su calidad de 3 dB, digamos, el ancho del lóbulo principal es del orden de más o menos 3 grados, ¿sí? Eso hace que se pueda hacer una discriminación angular muy grande con ese tipo de antena. Toda esa estructura que ven detrás es en realidad donde está la electrónica de potencia, que es la electrónica que requiere un radar primario, requiere de mucha potencia. En este caso, ese radar es un radar pulsado, por lo que se ve, está emitiendo ondas de radio en forma pulsada, ¿sí? Y lo que recibe son los ecos, básicamente como funciona un radar primario, los ecos que se producen cuando se encuentra con un blanco, ¿sí? Que lo que hace es un scattering, una difusión de esa energía, y parte de esa energía vuelve hacia el radar. El radar conmuta de transmisión a recepción, recibe una energía como resultado de ese reflejo, por así decirlo, y lo procesa. Y de esa manera identifica o detecta un blanco. Bueno, pero esta tarea de detección en realidad no es determinística, es probabilística, y entonces tenemos las dos principales, digamos, medidas o cualidades de un radar, que son la probabilidad de detección, ¿sí? Al ser un hecho probabilístico, no todas las veces que ilumina un blanco recibe un eco y lo detecta, por lo tanto hay una probabilidad de detección. Y también hay una probabilidad de falsa alarma porque hay blancos que no son deseables, por ejemplo, ecos provenientes de nubes o de tormentas, cuando yo quiero ver aviones, digamos, o provenientes de edificios que están en las inmediaciones o del terreno mismo o de formaciones orográficas, de montaña, lo que fuere, lo que me produce una probabilidad de falsa alarma, ¿sí? Evidentemente yo quiero una alta probabilidad de detección y una baja probabilidad de falsa alarma. O sea, son como contrapuestas las cosas. Normalmente lo que ocurre en la práctica es que cuando uno aumenta o quiere aumentar la probabilidad de detección, también aumenta la probabilidad de falsa alarma, ¿sí? Entonces hay un trade-off ahí que uno tiene que manejar. Esto en cuanto a la detección. Y en cuanto a la medida, básicamente lo que denominamos un radar 3D mide 3 dimensiones, de alguna manera. La más importante es la de la regla esa que aparece ahí, que mide la distancia al blanco. La distancia al blanco en realidad se mide en forma electrónica a través de el cálculo del tiempo que transcurre entre que emito un pulso y recibo el eco, ¿sí? Entonces, de esa manera, calculo la distancia a la que se encuentra el blanco. Y después, dos transportadores, uno de 360 grados y uno de más o menos unos cuantos grados. El de 360 grados mide el azimut, que normalmente el azimut se logra, el apuntamiento por azimut se logra por la rotación del radar sobre su propio eje, ¿sí? Y el ángulo de elevación, que aparece ahí en el otro transportador, bueno, ¿cómo se mide? Se mide justamente o por la inclinación de la antena o por la inclinación que se logra por medios electrónicos. En este tipo de radar, como que está figura ahí,
hay una inclinación de la antena mecánica que es un tilde fijo. Y en realidad lo que se hace electrónicamente es apuntar el haz, ese haz que tiene forma de lápiz, que es muy finito, como decíamos hace un rato, se apunta y se hace un escaneo vertical a medida que va rotando el radar, de forma tal que se cubre todo el volumen de cobertura del radar. ¿Sí? Así funciona en principio un radar primario. Ese escaneo vertical se llama, tiene un nombre en inglés, steering electrónico, o apuntamiento electrónico. En realidad, lo que me interesa saber más bien es la altura respecto del nivel del mar al que se encuentra el blanco, no el ángulo de elevación, pero bueno, ahí aplico primero trigonometría básica, después tengo en cuenta que la Tierra es redonda, después tengo en cuenta que hay refracción de las ondas en la atmósfera y que los rayos se cubren y bla, bla, pero puedo calcular la altura respecto al nivel del mar. ¿Está bien? Un poco para mencionar las cosas que hay en consideración. Y por supuesto tengo un alcance máximo, limitado por cuestiones, digamos, de potencia emitida, hasta la cual puedo ver blancos de una determinada característica. Vamos a seguir, acá está cálculo de la altura sobre el nivel del mar. De estas tres mediciones, el rango, o sea, la distancia al blanco, el azimut, que es en qué ángulo me encuentro respecto del norte geográfico, del norte magnético, y la altura sobre el nivel del mar, la más precisa de estas tres medidas es la distancia al blanco. La segunda más precisa es el azimut, y la tercera más precisa, o la más imprecisa, es la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Si mido las tres dimensiones a las cuales se encuentra el blanco, pero con distinto grado de precisión. Eso ocurre para todos los radares. Bueno, o sea que respecto de la medición, si el blanco está en la posición que se encuentra el punto azul, y yo lo detecto en ese crucigrama de puntos, en realidad estoy midiendo con una determinada exactitud, con una determinada precisión y una determinada resolución.